Buenos días y nos vamos con el capítulo número 2 de esta tercera parte de la Filotea. Algo que en los principiantes puede ser virtud, pero en los adelantados ya no lo es. San Agustín decía que ciertos comportamientos son dignos de alabanza en los principiantes en la vida de perfección, pero que a los que ya están adelantados ya no se les puede felicitar si los siguen teniendo. Así, por ejemplo, el temor exagerado de disgustar a Dios es algo muy útil en quienes acaban de dejar su vida de pecado y es señal de que su conciencia es sensible a todo aquello que le puede hacer daño al alma. Pero si después de bastante tiempo de estar trabajando por conseguir la virtud, todavía se sigue teniendo este miedo exagerado que hasta se puede convertir en escrúpulo o error de ver pecado donde no lo hay, entonces ya esto es digno de reproche, porque en la persona virtuosa el temor debe ir siendo reemplazado por el amor. El ejemplo de San Bernardo. Este gran santo del año 1111, al principio de su sacerdocio era sumamente riguroso con los que buscaban su dirección espiritual. En la confesión reprendía fuertemente cualquier falta cometida. A sus aprendices de santidad les aconsejaba ideales tan altos que ellos tendían a desanimarse en seguir trabajando por la perfección. Pero como apenas eran los inicios de su vida sacerdotal, aquello era una cualidad que demostraba cuán grande era el deseo de este sacerdote de que las almas volaran rápido hacia la santidad. Una corrección. Mas le sucedió que en una visión nuestro Señor le hizo la corrección que ya había hecho al riguroso profeta Elías en el monte Horeb, cuando llegó un ventarrón y allí no estaba Dios. Luego vino un terremoto y allí tampoco estaba Dios. Y finalmente sopló una suave brisa y ahí sí estaba Dios. Desde entonces, San Bernardo se convenció de que con quienes tienen enfermedades del alma, hay que ser tan comprensivos como con quienes tienen enfermedades del cuerpo. Y se volvió mucho más suave, más paciente y tan bondadoso que pudo repetir las palabras de San Pablo. Me hice débil para comprender a los débiles, para salvarlos a todos. Primera de Corintios 9. Si San Bernardo hubiera seguido ya después de mucho tiempo siendo tan intransigente como lo era al principio, ya esto no habría sido en él una cualidad, sino un defecto. Santa Paula. Cuenta San Jerónimo que su discípula Santa Paula, cuando era joven, no lograba aceptar la muerte de sus seres queridos, y cuando esto sucedía sentía que se moría de pesar. Y además se dedicaba a penitencias exageradas que le dañaban su salud. Esto en una persona principiante se logra comprender. Lo grave sería que después de mucho tiempo siguiera con esos mismos comportamientos, porque entonces ya sería digno de reproche este proceder. 149. La fiebre en quien está empezando a sentir una enfermedad es buena señal de que su cuerpo está reaccionando contra la enfermedad. Pero si esa fiebre continuara por mucho tiempo, eso ya sería una mala señal de que algo grave pasa por allí. Sí. Filotea, alma creyente. No nos desanimemos porque al principio practicamos las virtudes muy imperfectamente, que esto le sucedió también a los santos y a las santas. Pero tratemos de que vaya mejorando nuestro modo de comportarnos. Jesús decía que hay que ser prudentes como las serpientes, o sea, saber evitar a tiempo lo que nos puede traer daños y consultar a sacerdotes y personas bien instruidas para no equivocarnos en el camino de la perfección. Un engaño. Existen ciertas cosas que no son virtudes sino equivocaciones. Por ejemplo, imaginarse que se están recibiendo mensajes celestiales. Me habló la Virgen y me dijo Dios en sueños. Esto no sucede sino a grandes santos y santas. ¿Vamos a imaginar que nosotros pertenecemos a este grupo tan especial? Probablemente no. Contentémonos con ser gente de bien, pero personas ordinarias, sin nada extraordinario o especial. Personas que buscan conseguir la santidad en la vida ordinaria de cada día, cumpliendo bien nuestro deber por amor de Dios y por caridad hacia el prójimo, pero sin ninguna rareza especial. Las pequeñas virtudes. Ejercitémonos cada día en las pequeñas virtudes, como son la paciencia, la mansedumbre, la amabilidad, el dominar los sentimientos del corazón,
la humildad, la castidad, la dulzura en el trato con el prójimo y la paciencia en aguantar los defectos de los demás en el fervor, en la oración y los propios. Filotea, alma que amas a Dios. Ejercítate siempre en practicar estas virtudes sencillas y pequeñas que tienen poca apariencia, pero le agradan tanto a Dios. El prestar servicios a los pobres y a los enfermos, el obedecer, el manifestarnos siempre de buen genio, el vivir en santa alegría, el independizarse de tantas vanidades que ofrece el mundo, etc. Lo demás, lo que es espectacular y vistoso, dejémoslo que no es para nosotros. Ya tendremos ocasión en la otra vida de oír mensajes celestiales y de tener actividades admirables. Santidad en los oficios de cada día. A Saúl lo llamó Dios para ser rey de Israel, cuando estaba buscando unas burras que se le habían perdido. A David, cuando cuidaba las ovejas de su rebaño. A Rebeca, mientras les daba de beber a los camellos del enviado de Abraham. A Ruth, mientras recogía espigas por el campo. Así a nosotros. Será en la vida ordinaria donde Dios nos irá hablando e instruyendo, sin necesidad de revelaciones celestiales o hechos extraordinarios. No nos suceda como algunas personas que se han imaginado ser ángeles, cuando a duras penas eran simples criaturas humanas. En sus declaraciones son admirables y en sus actuaciones son despreciables. No busquemos caminos extraordinarios para llegar a la santidad. Vayamos por el camino sencillo de cumplir bien los deberes de cada día, con amor a Dios y con caridad hacia el prójimo. Y si somos humildes, Dios nos levantará hasta obtener buenas realizaciones. Fin de capítulo 2 de la tercera parte. Me acordé de Santa Teresita de Lisieux, el caminito espiritual. Quienes son fieles en las cosas pequeñas, lo serán también en las grandes. Quienes son infieles en las cosas pequeñas, lo serán también en las grandes. Lucas 16:10. Qué pena, estoy un poquito enredada hoy. Pero bueno, chicos, ya adelantamos el capítulo 2. Pronto nos veremos capítulo 3. ¡Chao!